Bienvenidos a su sala de artistas. Esta mañana nos acompaña el maestro pintor Alejandro Vázquez. Alejandro es un acuarelista con una larguísima trayectoria. Nació en 1952 en la ciudad de Guatemala. Llega a la Escuela de Artes Plásticas, fíjense ustedes, en el año de 1966, apenas, ¿qué? 12 años o 14 años después de haber nacido, siendo realmente un niño, ¿verdad? Y está con nosotros, está acompañándonos esta mañana, es el artista invitado y tengo el honor y el gusto de presentarlo. Alejandro, muy buenos días, bienvenido a Sala de Artistas. Fíjate que siempre empezamos estas entrevistas o estas conversaciones con los artistas por el lado más o menos lógico, que es en qué momento descubre el artista y cómo la pulsión por la pintura, ese gusto por la pintura, primero, y cómo empieza su etapa académica. Así que el público es tu público, Alejandro. Buenos días. La verdad es que es un poco difícil dar una exactitud, pero yo soy de la idea que esto es nato. Ya se trae, ya hay cierta sensibilidad no solo en el pensamiento, sino en deseo de investigación, digámosle así, para poder sentir cada cosa que uno tiene a su alrededor. No solo observarlo, sino sentirlo, vivirlo. El arte hay que vivirlo. Y entonces, inconscientemente, pues, mis maestras de primaria ya me decían que les dibujara en la pizarra el aparato digestivo, el aparato respiratorio. Y ahí iba aprendiendo en mis estudios y a la vez estaba reforzando el conocimiento sobre el dibujo. Yo estaba como un pez en el agua, ahí va. Y ellas solo me ponían la cajota ahí de yeso de colores y echaba yo punta ahí 100, siempre saqué 100 en esa clase, ¿no? Y de tal manera pues de que ya se perfilaba en mí esa inquietud de estar traveseando dentro de lo que es el laberinto del arte, así lo expreso, a tal punto que mi abuelo paterno pues se dio cuenta de eso y un día se le ocurrió llevarme a la Escuela de Artes Plásticas. Estaba en la 8ª Avenida y entre 12 y 13 calles, ahí por donde estaba el correo, a la vuelta. Y bueno, entré y me hizo un examen, digamos, me puso una hoja y 3 carboncillos. Ahí me dice, haz lo que podás o lo que querrás. Yo vengo dentro de media hora. Total es de que él se dio cuenta, pues, con más claridad, porque él ya era director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entonces, en aquel entonces, de Escuela de Bellas Artes, creo que le decían. Entonces empieza la dirección de Bellas Artes, sí, ¿verdad? Y entonces ya me dan la entrada pues a la escuela, ¿va? Y eso pues me dio la oportunidad de no solo estar en un ambiente más apropiado, sino que conocer personas que tenían mucho conocimiento de arte. Habían, como se decía antes y todavía, aquellas vacas sagradas, un Manolo Gallardo, un Neto Bessi, un Víctor Vázquez Kessler, un Galeotti Torres.
Elma Rojas. Elma Rojas. Seguramente también. Sí, ¿verdad? sí. Como en 57. En ese entonces, por ejemplo, todos ellos estaban en una etapa así mediana, ¿va? Ellos tendrían tal vez unos 30 años, eran jóvenes. Estaba Alfredo Guzmán Schwartz estudiando ahí y tuve la oportunidad de conocerle. Y más adelante, pues vamos a hablar de eso brevemente. Fuimos jurados calificadores del Salón de la Acuarela con Alfredo y Guzmán Schwartz y Juan José Rodríguez, el arquitecto. Sí, pues, y yo, pues, hicimos una tripleta ahí para hacer la función de jurado. A donde quiero llegar es de que fue así como empecé yo a trabajar con conciencia, con bases sólidas de lo que se refiere a los principios del arte, ¿verdad? Ya no andar del tingo al tango, como se dice, ¿verdad? Sino que con firmeza. Es decir, mis pretensiones nunca, jamás llegaron. Sería mentira decirles que yo iba a llegar donde se me permitió llegar, pues no. Mi inquietud en ese entonces era satisfacer mi necesidad creativa, que también me dio la oportunidad de alcanzar buenos hábitos. Por ejemplo, el hábito de la lectura. Empecé a leer mis primeros libros de arte, ¿va? Empecé a hacer formatos de tipos y corrientes de arte. Y así pues se fue dando, poco a poco. Varias personas veían en mí pues esa cualidad especial, ese don que Dios pues le da a uno. Y entonces empecé a trabajar, empecé a poner sentido, tal vez, digamos, con un temple no competitivo, sino que de crear, de ofrecer algo diferente, de acorde a mi edad, pues desde luego. Pero sí fue bastante, fui muy dedicado, me esmeré por estudiar. Yo en ese entonces estaba en la plenitud de mis cualidades, y entonces con todos estos maestros, hubiera sido una gran pérdida no aprovecharlo. Gracias a ellos, pues yo alcancé mucha participación también en eventos de tipo nacional, ¿no? A un buen nivel estudiantil, pues, ¿verdad? Gané premios en Escofer, en Salesiano Don Bosco. Me recuerdo que una vez participé en un evento que se hacía anualmente en la Escuela Panamericana, allá en la zona, en la Florida, no sé qué. Y gané el primer premio y me dieron pues como más o menos unos 20 libros de caligrafía de Celeste y Espada y Jaime Sánchez, y me dieron un bloc grande de papel. Me regalaron un set de crayones de cera, pero en ese entonces no me importaba qué técnica fuera, sino que lo que yo quería era tener mis materiales para pintar, ¿va? Y así pues tuve muchas participaciones en varios establecimientos a nivel escolar. Te quedaste 10 años en la Escuela de Artes Plásticas, ¿verdad? Sí. Lo que sucedía en aquel entonces era de que, digamos, no había un pensum de estudio abierto, sino que era como en la manera de congregar a lo más, si no selecto, por lo menos los que tuvieran el don, que tuvieran aquel deseo de aprender. Y yo fui uno, pues, y como, repito, me sentía bien, asistía y participaba, pues, hasta que llegó el momento en que Max Arabia, pues, me invitó también allá a la Escuela del Cerro del Carmen.
Sí, eso cabalmente era lo que quería que nos hicieras el favor de contar ahora. ¿Cómo es que llegas a la Escuela del Cerrito? De Bueno, la que fuiste director también, ¿verdad? Sí, pero digamos, en aquel entonces Max estaba al pendiente de mi trabajo. Entonces él me dijo, usted debería de ir allá al Cerro del Carmen. Yo le hago la invitación para que asista. Y me dio los pormenores. Es más, me regaló un tablero y me regaló un bloc de papel de acuarela. O sea, es lo que quería motivarme para que yo fuera. Y empecé a tal punto, pues, de que, bueno, y eso ya es otro cantar, pero... Permíteme interrumpirte. Sí. Para ese momento, Alejandro Vázquez ya es acuarelista. Ya habías pasado profesionalmente, digamos, por todas las técnicas y habías decidido que la parte... Sí. Que la técnica en la que te sentías más cómodo era la acuarela, ¿no? Exactamente, sí. Digamos, yo tuve que experimentar mucho. Trabajé todas las técnicas habidas que yo conocía, pues. Estaba hasta el linóleo, con el hule y todas esas. Trabajé grabado, xilografía, la técnica de terracota, ¿cómo se llama? Acemite, para abstracto, es el mármol combinado. Acrílico. ¿Grabado en todas las técnicas? Sí, con el maestro Roberto Cabrera estuvimos trabajando. Estuve también trabajando tinta, dibujo técnico con rapidógrafo, óleo, acuarela, témpera. Entonces, en todo ese caminar me identifiqué más por la acuarela, porque era más práctica. Necesitaba yo desarrollar una habilidad más segura, tirar la pincelada con mucha valentía, porque a veces uno tiene miedo de que se vaya a dañar el papel y ahí es mejor poner otro nuevo, porque ya no hay compostura. No hay reparación posible. Exacto, entonces todo eso conllevó a identificarme con los maestros de la plástica, ¿verdad? Principalmente con los de acuarela. Y empecé a conformar un grupo de pintores contemporáneos, Raulini, el Vaquero, allá en el Cerro del Carmen, Jaime Ramírez, Pichiá, estaba... Bueno, había Mario Girón, estaba Juan Carlos Calderón, no se me vienen algunos, disculpen, pero en ese entonces me nombran como director cuando el maestro Max Sarabia Gual fallece. Entonces estaba un poco no a la deriva, pero sí necesitaban, según lo que platicamos, alguien que dirigiera. Y bueno, los compañeros siempre les vivo agradecidos, ¿verdad?, de que me hayan tomado en cuenta para una decisión tan importante como una escuela como la del Cerro, que pesaba ya en el ambiente, pues. Sigue antes, pesando. Sí, sigue pesando. Pero me refiero a que antes ya estaban establecidos la Universidad Popular, la Escuela de Artes Plásticas. Cualquier evento importante los invitaban a ellos, pero posteriormente ya tomaban en cuenta la Escuela del Cerro del Car. Habían buenos pintores, Juan Antonio Franco, Edgar Gutiel, Max Sarabia Gual, y había también buenos amigos, estaba don Rupertino Sánchez, Tazo Adjidudú, que nos ayudaba, nos apoyaba para exponer en galerías de aquella época, pues. Fue una cosa que se trabajó en equipo,
con todos los compañeros para formar, digamos, generaciones que tuvieran un poco más de determinación y práctica y conocimiento de la técnica de la acuarela. Me das otro tirito. Mira, pues, quiere decir luego entonces que la Escuela de Cerrito tiene una importancia capital en tu desarrollo como acuarelista. Sí, yo, digamos, ya en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ya había recibido clases de acuarela como materia, obligado. Pero profesionalmente sí, pero, te desarrollas en el Cerrito. Sí, ese es el punto. pero ya en el Cerro del Carmen era la técnica a trabajar siempre. Era la que se había determinado para enseñanza de una área de las artes plásticas, por todas las cualidades que conllevó. Sí, pues por todas las ventajas. Ventajas que tiene la acuarela y también la destreza que tú has de tener también, porque no es, en realidad no es cualquiera el que se desarrolla en esta técnica. Yo lo que escucho, porque por aquí pasan muchos pintores afortunadamente, yo lo que escucho es que la acuarela es la técnica más difícil, muy contrario a lo que tú estás diciendo, pero por supuesto cada uno tiene sus virtudes, como bien dijiste al principio, ¿verdad? Así que volvemos en su sala de artistas en un momento con el maestro Alejandro Vázquez. Gracias por la audiencia. De nuevo en su sala de artistas con el artista guatemalteco maestro Alejandro Vázquez. Alejandro, terminamos de hablar ahora mismo de la experiencia en el Cerrito. Llegas al Cerrito en el año 72, ¿no es cierto? Sí. Sí, contanos esta parte de según la historia, en 1971, 20 de octubre, se inaugura la escuela. Sí, ¿y tú llegas? Yo llego en el 72 y empiezo pues como a compartir con todos los jóvenes que estaban ahí, ¿verdad? Sin pretensión digamos, de alcanzar metas digamos, de maestría, ¿no? O algo por el estilo, sino que sencillamente compartir. Pero ahí tal vez se necesitaba de alguien que tuviera un poco de conocimiento, y en ese momento yo había ya salido de la escuela, entonces fui tomando un cierto liderazgo inconsciente, pero mis maestros sí se dieron cuenta y empezaron a preparar ese material de organización. Entonces, en ese entonces la municipalidad era patrocinadora de la escuela y ellos daban un sueldo. Cuando muere Max, se murió Juan Antonio Franco, se retiró Jorge Félix, entonces la municipalidad nos dimos cuenta que ya no iba a ayudar. Entonces Max nos dijo, yo quiero que me ayuden todos ustedes, hablando de Jaime y de demás. Y nosotros tuvimos del grupo que digamos era académico, sí. ¿verdad? Ajá. Y ya nosotros empezamos a aportar. Y ahí fue donde me eligen como director de la escuela y organicé por edades. Y eran grupo A, B, C, D, E. De 5 a 7, de 7 a 12, de 12 a 15 y los avanzados. Y hicimos una presentación abierta a la prensa y llegaron como 200 y pico pero como nosotros estábamos organizados por grupos, entonces yo fui seleccionándolos por edades y cualidades. Habían jóvenes que ya eran de los avanzados
Era una cosa muy extraordinaria realmente. Mucha habilidad, mucho talento. Y a raíz de eso, pues, cuando sentimos ya estábamos cumpliendo 25 años, ¿no? De estar en la escuela. Sí. ¿En qué año tomás la dirección de la escuela tú? ¡Ay, cole! Eso está, Max fue en el 96, creo yo, el 97, que murió como a principios de... Sí, antes de finalizar el siglo, porque yo después me fui a estudiar allá a Israel. Entonces tuve que dejar la dirección. De la escuela. Ajá. Pero cuando regreso, yo todo ese conocimiento, recibí estudios en la Academia de la Southwestern de Pasadena, California, y un curso bien completo. Estuve en la Liga de Artistas Latinoamericanos en la 57 de Broadway, en Nueva York. Y ahí conocí a don Frederick Wong, que fue la paleta de oro por 5 años de Asia, japonés. Me invitó una vez allá en el Central Park, fuimos a pintar y después me invitó a su casa que estaba a la par. Unas acuarelas bellísimas, unas obras maestras. Los asiáticos nos llevan fácil, unos 3.000 años de ellos en este tema de la acuarela, ¿verdad? Sí, ellos son másteres, ellos son maestros de maestros, ¿no? Tan es así pues de que la autoridad máxima de la acuarela surge en Oriente, ¿verdad? Y de ahí pues ellos siempre han tenido un estilo muy particular de la acuarela, sí, pues. Reflejado tanto en su aspecto paisajístico, sino que también histórico, ¿verdad? Los diseños, bocetos de Kung Fu, las artes marciales van de la mano con ellos. Y el estudio de personajes como Confucio y Lion King, que han tenido relevancia y han predominado dentro de lo que es la plástica oriental, la acuarela. Sí, la acuarela es... vamos a compartir un par de libros que tengo de eso yo también todavía. Ahí entonces inicia tu experiencia docente. Luego vas a trabajar a la Escuela de Artes Plásticas de regreso, tengo entendido, sí. ¿Verdad? Sí, entonces ya me invitan a compartir mi conocimiento y estuve preparando muchos jóvenes. Fue otra experiencia diferente porque uno conoce el medio y ya conoce todos los gajes del oficio, por así decirlo, ¿no? Y aparte de eso, yo tenía amistad con todos los pintores de la escuela. Salíamos a pintar tanto en épocas de verano como de invierno, lluvias, bueno, un montón de cosas que hicimos. Y también pues tuve la oportunidad de crear un grupo de alumnos que hoy por hoy pues han ganado premios a nivel nacional, ¿verdad? Sí, pues. Tanto de la escuela como del Cerro del Carmen. Acuarelistas insignes que hayan compartido la ruta de tu vida. Bueno, yo tuve, como dije al principio, la oportunidad de compartir con muchos artistas de renombre, ¿verdad? Estuve compartiendo con Max Arabia, que él fue el que me introdujo en la escuela, prácticamente. Con el maestro Dagoberto Vázquez, pues también otro gran maestro que... Un genio de las artes plásticas, ¿verdad? Tuve la suerte de conocer a
y no se me olvida a don Coca, don Oscar González Goyri, No, que don Oscar, sí, yo Era- todavía era- le jalé la colita 2 años en la Era escuela. tío de Roberto González Sí, Goyri. él ¿verdad? era el tío de Roberto. Sí, era Sí. tío de Roberto, no era ni No, hermano. no, era tío Era de él. tío, sí. Sí, él usaba una suboinita siempre. ¿eh? Y otra anécdota es de que una vez iba a haber una exposición de Alfredo Guzmán Schwartz y no me recuerdo quién era el otro, aquel que se fue a África, ¿cómo se llama este señor? Rolando Ixquiaxicará. Ixquiaxicará. Y entonces ellos me invitaron a exponer con ellos en la siguiente oportunidad. Y eso para mí, pues, de que estos maestros de aquella época lo jalaran a uno. Sí, los dos eran potentísimos, Sí. eran lo mejor que había en ese momento. Exacto. ¿no? Entonces vino Rolando y me dice, prepárate, me dice. Y con el Alfredo fuimos a pintar y bueno, con el maestro, la licenciada ella, Edna de Rodas. Ajá. También ella me obsequió una escultura, porque yo fui el mejor de su clase a final de año. Y eso pues eran estímulos que uno iba acumulando, digámosle así, en cierta forma. La relación con estos maestros marcó también el principio de mi participación con Víctor Vázquez Kessler en los salones de la acuarela, donde posteriormente gané 3 veces el certamen. De eso vamos a hablar después. Mira, pues Va. Fuiste compañero también del maestro Víctor Hugo Valenzuela. Oh, sí. Y de Carlos Rodríguez, entiendo, ¿verdad? El Sí. maestro Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Ambos maestros legendarios de Sí. Víctor Hugo de la Escuela Superior de Arte, Sí. esta prestigiosa casa de estudios. Exactamente. Y Carlos Rodríguez de la INAP, Sí. fue maestro de acuarela siempre, ¿verdad? Sí. La relación fue muy buena porque nosotros teníamos algo en común. Nos gustaba impartir el conocimiento. Yo soy de la idea que, modestia aparte, pues a mis 72 años he recibido mucho conocimiento en diversos lugares del mundo. Digo del mundo porque estuve en Francia, estuve en Israel, estuve en Colombia, ahí estuve pintando con unos alumnos en Tunja, Bucaramanga, Santander. Fue una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, todo eso yo lo vine a compartir con la escuela de la ENAP, La INAP, sí, pues. y con los del Cerro del Can. Entonces, ahí fue pues donde yo dije que todo ese conocimiento no quería morir con él, ¿va? No. Hay una pregunta que me surge en este momento. Si Alejandro Vázquez llega en el año de 1966 a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, indudablemente sos como de los herederos de la Revolución del 44, por un lado, y por otro lado también, digamos, en el sentido del proceso artístico, ¿verdad? Y Sí. por otro lado también, pues heredero directo de seguro de la gente que se quedó del grupo Saquertí en Guatemala, ¿verdad? Cabal, sí, sí. ¿Podés ampliarnos? Sí, yo creo que, digamos, todos la inquietud? esos grupos eran base de una época muy significativa en Guatemala. Y altamente productiva Sí, también en el exacto. sentido Por de la ejemplo, creación el todos los grupo, sentidos, ¿verdad? el grupo de Elmar Rojas y ¿cómo se llama este otro? Vértebra, Roberto decís Cabrera, tú. Vértebra, Sí. ¿no? Que fue muy Que es importante. Roberto Cabrera, Sí, Elmar, Maco Quiroa. Quiroa, Marco Augusto y, Quiroa, sí. ¿y quién es el otro? Y
Enrique Anleu Díaz, Anleu. que muy recientemente lo perdemos. Sí, un sí. artista extraordinario, muy completo él, ¿verdad? Sí, nosotros llevó a la música, ¿verdad? Nosotros teníamos acceso en la Escuela de Artes Plásticas con todos ellos, digamos, hasta con don Julio Urruela, con los vitrales, ¿verdad? Del Palacio Nacional. Él compartió mucho con nosotros su experiencia. Lo que sucede, pues, es un área un poco difícil de ejecutar por los materiales y todo, y que se necesita de un equipo muy sofisticado para hacerlo. Sin embargo, la experiencia, pues, se ha ido compartiendo, y algunas personas han hecho, digamos, hasta aspectos puramente comerciales en varias zonas de la capital, ¿no? Sí. Pero eso ya es otro aspecto. También se vale porque hay que el conocimiento, la vida, pues, exacto, sí. Tuve también la oportunidad de compartir con Galeotti Torres, ¿verdad? En la zona 5. Sí, fue una cosa magistral ver trabajar al maestro ahí con su gabachón y subir hasta allá arriba, ¿va? Y yo creo a las 10 de la mañana a tomarse su medio octavo, ¿va? Sí, no, como decía él, bueno, Patojo me decía, anda a descansar un rato, me decía, vamos a tomar el mechazo. Esa era la palabra. Sí, y ahí habían varios artistas. Y llegaba medio mundo al taller del maestro. El mismo Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? También llegaba. Ahí, yo no lo vi nunca, ¿para qué te digo? Pero sí me contaron, pues, de que llegaba don, ¿cómo se llama el del Imparcial? ¿Cómo se llama Don David Vela. Que era el papá de la arquitecta Vela, don David Vela. Y llegaba también el que era el fundador de la hemeroteca, ¿cómo se llama? Sequito, Rigoberto Bran Armitia. Tenía que pasar 2 veces para hacer sombra de lo flaco que era. Exacto. Y cuando no quería hacerse notar, se ponía de perfil. Cabalmente era muy flaco, don Rigoberto, es cierto. Pero sí se compartió mucho con varios artistas. Ellos fueron accesibles porque como nosotros éramos parte de esa formación que ellos venían trabajando, entonces nos tomaban aprecio también, pues, en cariño por no solo el trabajo, sino como personas. Alejandro, has trabajado mucho, has puesto más bien al servicio de la comunidad tu trabajo pictórico. Contanos de los talleres de carácter más o menos social en los que has participado y las instituciones con las que has participado. Sí, digamos, de parte de la escuela, pues fuimos a compartir a los Juegos Florales Nacionales en los diversos departamentos. En la programación de la proyección del arte hacia el interior del país, trabajamos en Chiquimula, en Zacapa, en Salamá, Zona 18, Quetzaltenango. Con niños también, sí, ahí también presté mis servicios durante varios años con el grupo, ¿cómo se llama? Cuarto Mundo, que era un grupo, ¿cómo ONG? Una ONG, sí, de Francia. Entonces ellos me pidieron, pues, que prestara mis servicios y lo hice. Al principio, pues, ellos me querían pagar, ¿no? Pero después yo me fui encariñando con todos los niños de las áreas marginales y se hizo una labor muy buena. ¿Cómo no? A tal punto, pues, que salieron muchos niños premiados en eventos de tipo nacional, ¿no? De ahí. Es una cosa extraordinaria porque
ellos no habían tenido esas posibilidades hasta que llegaron esos franceses ahí. Ok, no, cómo no. Bueno, pues vamos al corte, volvemos en su sala de artistas con el maestro Alejandro Vázquez. Regresamos a su sala de artistas con el maestro pintor Alejandro Vázquez. Alejandro, terminamos de hablar de tu participación en, digamos, en servicios a la comunidad. En el servicio a la comunidad, sí, cabalmente. Estuvimos, no, de verdad, mira, esto es muy poca gente la que lo hace, ¿verdad? Me impresionó mucho en realidad cómo el mundo del arte es tan diverso y tan pequeño a la vez, y que allá se compartió con gente como don Oscar González, pero también con Víctor Hugo Valenzuela o con el maestro Rodríguez, ¿verdad? Que también es un acuarelista extraordinario, ¿verdad? Juan José Rodríguez. Juan José también. ¿Cómo ves tú el estilo, cómo se ve dentro de los estilos el trabajo de Alejandro Vázquez? Bueno, digamos, de acuerdo a las necesidades que yo he visto en el manejo de la técnica de la acuarela, que es una de las técnicas más difíciles, porque son tres elementos básicos: el papel, el pigmento y el agua. Y ahí pues haces lo que quieres. Sin embargo, el papel es un material compuesto muy, digamos, difícil de trabajar, porque son dos capas adheridas a presión. Ahí en el interior queda todos los filamentos del algodón. Ah, ¿cómo no? Sí. Sí, es base de algodón el papel, ¿verdad? Y aparte de eso lleva otros elementos, como por ejemplo los pegamentos, digámosle así, ¿verdad? La textura del papel se moja antes de empezar a trabajar. Se puede meter en un recipiente unos 2 minutos para que pueda filtrar toda el agua. Para que se impregne bien de agua. Y entonces se llena el papel de agua. Posteriormente se tira en un tablero y se estira. Se pone el masking tape a máximo, las 4 puntas, para que quede el estiramiento y no se arrugue. Aunque depende de la clase del papel. Hay muchos papeles. Papel japonés de arroz, muy bueno. Yo lo trabajé con el maestro Federico Wong. Él me obsequió dos pliegos de papel y hice como 4 allá en el Central Park, los puentes de Nueva York. Precioso. Se presta. El guarro que estoy usando ahora es muy bueno. Estaba el Fabriano, que antes se compraba en la tienda de Wiener, Sexta Avenida, no? Sí. donde está la perla. Sí, claro, me acuerdo de 32 centavos. Todo era baratísimo. 8 centavos costaba el pigmento de acuarela en aquel entonces, de buenas marcas. Estábamos, digamos, trabajando mucho con materiales de exportación, pero que México ayudaba mucho en ese entonces a traer materiales un poco más baratos. Sí, pues. Pero hay materiales muy caros también. Okay. Ahora, el estilo. Otra cosa es los tiempos. No es lo mismo pintar en Quetzaltenango, que lo humedeces y está media hora y todavía permanece lo húmedo, que pintar en Zacapa. En Zacapa, aquel calorón estás echando, estás terminando de echar agua y aquí está seco ya. Entonces hay que trabajar por fracciones, o sea, son gajes, ¿verdad? Trucos que uno va aprendiendo. ¿Nos das una demostración de lo que estás diciendo?
Claro, en lo que se refiere vamos a averiguar si es cierto lo que dice, ¿verdad? Sí, Agua. solo agua, sí, aquí sí que quisiera un poquito de... Otra de las características de la acuarela es que se necesita la transparencia. Ajá. Y en acuarela no se usa el blanco. Se aprovecha el blanco del papel, ¿verdad? Por ejemplo, esta acuarela tiene una casa blanca, pero esa casa no está pintada de blanco, es el papel. Es el papel, pues. Es el espacio que se deja para que se pueda integrar como color, ¿no? Ajá. Entonces, aparte de eso, las luces, las veladuras son los montajes de un color con otro, Ajá. ¿verdad? Se echa un color. La acuarela, por principio, se trabaja esto es importante, del claro al oscuro. Es lo opuesto del óleo. Uh-huh. El óleo se puede trabajar oscuro y sobre eso echar tonos intermedios a tonos claros, ¿no? En cambio, en acuarela, porque en acuarela no se puede borrar, solo se puede lavar, sí, pues. Eso sí es permitido. Pero ahí está el problema, que el papel a veces no permite más de 5 pasadas, porque se daña la textura. ¿Cómo no? Entonces hay que ser más seguro para poder, digamos, ejecutar un segmento nomás. Y por segmento se va integrando todo para ir reajustando finalmente con los tonos oscuros y hacer una integración de la composición de la obra para que quede bien configurada, que no quede aguada, como se dice, o caída, ¿no? Sino que sea una composición donde haya luces, donde haya transparencia, espontaneidad, originalidad y ante todo pues el manejo técnico puramente, ¿verdad? Ahí entra dibujo, arquitectura también, perspectiva. Nosotros no trabajamos la arquitectura y el artista no anda midiendo, sino que ya tiene los patrones y uno calcula más o menos. Esa es la agilidad mental que uno tiene para ir encajando todo, ¿no? Entonces... ¿nos haces el favor? Llega un momento en que, por ejemplo, vamos a hacer ¿Ya traes el boceto ahí para...? Sí, este es un boceto así, digamos... La información sí, general para... lo que se hace primordialmente... Uy, no sé qué hice mi lápiz. No, cuando no hay lápiz también se puede pintar... En directo. En directo. Por ejemplo, ¿dónde está? Abajo creo que está. Aquí está. Digamos, uno tiene que tener conocimiento del tipo de rojos, rojo carmín, rojo cadmio, rojo y vermellón, porque hay colores, digamos, dentro de la gama de los rojos, dominantes y recesivos. Entonces hay que saber cuál es dominante. Por ejemplo, los azules, un azul claro casi no se ve, pero si usamos, por ejemplo, este es azul, ¿ve? Este ya empieza a tener dominio sobre el otro. Entonces, todos esos montajes hay que saberlos hacer. Entonces, por ejemplo, viene... Aquí está el lápiz. Ahí está. Gracias. Vamos, aquí estaba. El boceto, pues solamente no es un dibujo detallista, sino que son trazos provisionales. Esos trazos van a desaparecer
conforme vaya cayendo el pigmento. De tal manera pues de que nos sirven solo de referencia. Por ejemplo, una base fundamental es, por ejemplo, ver la línea de horizonte, ¿va? Y, digamos, la parte de los planos. Eso es importante. Un plano de división dentro de la composición de la obra. El último plano, un cielo, una montaña. Un plano intermedio serían árboles que están cerca. Y aquí ya en el primer plano, en base a la perspectiva del color. El color se puede, la perspectiva, trabajar en base de menos agua, más pigmento, más fuerte. O pincel húmedo y pigmento húmedo, papel húmedo, todo húmedo. Entonces ya se degrada un poco más. Y el último plano, ese casi solo es de mancha rápida. En la atmósfera. ¿Ya? Y entonces ya hay una división abierta de los planos. Esa es una forma de manejar la perspectiva. Otra es por medio de la proporción. ¿Ya? Porque aquí, si hacemos un elemento grande, está en primer plano. Un arbolito aquí, por ejemplo, de podremos hacer unas casitas allá al fondo. Solo insinuado. Sugeridas. Sí, exacto. Entonces ya aquí, por ejemplo, podemos poner otros elementos que tengan un poco más de tratamiento, un poquito más de detalle. Aquí. El manejo de los elementos siempre tiene que ser lo más sencillo posible para no complicar al final Ahí está, Bueno, entonces vamos. ya aquí ya empezamos primero a mojar todo el papel. Oh, se me olvidaba. Porque yo no miro bien. Por favor. Ahí estamos. Aquí está. Llega un momento en que necesitamos de asistente. De hacer el estiramiento del papel para que no se corrugue. Entonces es necesario, porque también nos adhiere al tablero del masking tape y no hay mucha movilidad en el papel. Aquí sí hay que gastar el masking tape. Muchos hacen unos pedacitos y no. La obra lo pide y hay que darlo. Pues sí. Entonces no es por tamaño ni cantidad, sino que es por lo que necesita uno de alcanzar un nivel de calidad en el trabajo. ¿Cómo no? Y vale la pena, pues entonces. Entonces viene... Estás Sí, humedeciendo el papel. Aquí. Ahí está. Bueno, entonces ya vengo y
dejo humedecido esto. Ya me entró al color. Buscando los azules más apropiados, por ejemplo, el azul de Prusia, que es más apropiado para hacer cielos. El cielo tiene que ser abierto, rápido, audaz. Ahí está. Ahí ya podemos ver con claridad las nubes y las partes azules, y no tocamos más. Ese es otro secreto de la acuarela, de la técnica. No estar sobillando. Ahí quedó. Ahí secó. Ya si viene a tocar después, eso ya no. Y si se hace, tiene que ser ya cuando está medio seco, pero media vez se seca, ya se daña la acuarela, técnicamente hablando. Ya no es lo mismo. Aquí todavía podemos hacer un poquito de violetas para configurar un poco el manejo de las caídas de las nubes. Ahí está. Ahora, ya cuando tenemos esto, como estamos trabajando con azul, no hacemos lavado. Entonces aquí sí ya tenemos que trabajar la montaña. Ahí está, Ya cuando tenemos esta parte ya configurada, entramos con el agua. Nosotros podemos ver de que hay diferentes clases de azules. Una que se presta para el cielo y otra que se presta para el agua. Para el cielo es el azul cerúleo, es este, más claro. Y es este. Ahora el que voy a echar ese es el azul cobalto, que ese ya es, digamos, para configurar un poco más el manejo del agua. Se puede apreciar también que vamos dejando los espacios en blanco de las figuras, de los elementos. Colores. Exacto, para no manchar de entrada. Bien. Ahora ya le echamos un poquito de azul esmeralda. Ahí está, Mira. Este es agua, este es cielo. Automático, Y ahora hacemos el manejo de el follaje. En los árboles,
Como dije anteriormente, la acuarela se maneja del claro al oscuro. Entonces empiezo a echar las primeras pinceladas donde hay luz dentro del follaje. Aquí todavía, digamos, hay solo manejo de mancha. ¿Cuánto tiempo tengo para...? Pues tiene que ser más o menos rápido para tener porque tenés ya solo 2 minutos. Ah, bueno. Va, perfecto. Tenemos solo 2 minutos para terminar, querido Alejandro. Va. Lamentablemente el tiempo en televisión es un... Sí, yo creo que... Pero más básicamente se está dando una idea bastante concreta de lo, sí, de lo que es tu trabajo, ¿verdad? Y cómo es que aparecen en las acuarelas terminadas esos colores primorosos de las atmósferas y de sí. los... Es importante también saber, digamos, manejar la cromatización del color desde un principio. Hay, digamos, formas de poder, digamos, hacer un elemento sin mucha línea o sin mucha mancha, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto... Esto más que todo es una forma muy sugerida, ¿va? Que eso ya se va, digamos, a finalizar con un poco más de detalle. Aquí, si te das cuenta, ya estoy trabajando en las partes no húmedas, sino secas, con pincel húmedo, ¿eh? Entonces aquí ya empieza a marcarse claramente el manejo de en ese otro plano, ya me quedo con el primer plano. Entonces ya aquí es el oleaje del agua. Sí, pues, lamentablemente no nos va a dar tiempo de terminar de verlo. ¿Está bien? Ajá.
Solo voy a hacerle un detalle, para una parte para que más o menos... para que sí, sea inteligible. sí. Aquí podemos ya apreciar que aquí ya más o menos está el follaje. Sacamos líneas, esto ya secó, entonces sacamos para darle más detalle. Ajá. Aquí ya definimos la línea de horizonte. Y un poquito de detalle aquí en las barcas. Estamos. No, perdón, que estamos. Ya ¿Vas a tomar acuarela? ¿Vamos? Sí. Muy bien. Ahí estás. El horizonte. Bueno, Ahí creo que está. ahí estamos. Digamos, básicamente ya tenemos, digamos, definido Le damos vuelta para enseñarlo, Alejandro, uno cada una. Es la pieza terminada realmente con una... Ese es un abstracto, Sí. figurativo, Así que ¿verdad? O sea, el proceso son etapas. Esta prácticamente sería una primera y parte de una segunda etapa. Ya posteriormente vienen las sombras, ya digamos, para definir, pero ya tenemos nosotros la idea clara de lo que es un entronque de un, digamos, de un como puerto sí, se ve, o un muelle, ¿no? Sí. Ajá. ¿Verdad? Bueno, y si me permitís, agradecemos su atención a este programa, a esta oportunidad en la que hemos tenido la dicha de ver dibujar y pintar al artista guatemalteco Alejandro Vázquez. Gracias por su atención a Sala de Artistas de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Para mí, pues, ha sido un motivo de gran placer y alegría de estar nuevamente con mis amigos de la Universidad de San Carlos. Nosotros, pues, quizás somos o no somos vanguardistas del arte, pero que estamos en la constancia de la investigación y la experimentación, ¿no?, del arte, y ser selectivos en nuestro trabajo con la única finalidad de garantizar que lo que se está aprendiendo para enseñar, que sea de calidad también. Sí. Gracias por estar aquí, Alejandro. Y muchas gracias a ustedes por la audiencia.